son los riesgos de gobernar, Ever, en donde finalmente si haces las cosas bien, puedes tener un cierto reconocimiento social, no siempre se da, pero si las haces mal, yo creo que también el castigo social pues es inminente. Esa fue la caída del PAN. ¿Era tu amigo, Aispuro? Y lo es, lo sigue siendo, Sigue siendo finalmente así es. ¿Y Gina sigue siendo tu amiga o ya de plano ya ahí se rompieron los puentes? No, mira, bueno, pues la discusión política es una, Ever. Creo que hay diferencias radicales en nuestra forma de pensar, tanto con Gina como con el propio Toño Ochoa. ¿Quién es más tu amigo, Aispuro o Gina? Aispuro. Ay, güey. Sí. ¿Quién es más tu amigo, Toño o Aispuro? Aispuro. Aispuro. Sí. ¿Así? Oye, si Dios lo sabe, señoras y señores, tenemos a todo un personaje de la política en Durango, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años y con quien he compartido algunas cosas, temas profesionales, en coberturas importantes. Jorge Salum del Palacio, usted lo conoce muy bien. Y le agradezco mucho a Jorge que esté aquí con nosotros, en Si Dios lo sabe. No, hombre, el agradecido soy yo, Ever, y además que me traigas de tu chofer. Sí, Jorge. fíjate, nomás chofer de lujo ahora, que ya me has hecho el favor ahí de invitarme en otras Cuando ocasiones. eras alcalde. Y te agradezco mucho siempre el espacio, Ever. Oye, Jorge, a ver, otra vez, Jorge, en el escenario de la política y pues vámonos de lleno, mi George. ¿Quieres ser senador después de haber sido alcalde? Después de haber intentado hasta una candidatura al gobierno del estado que no se da por circunstancias que pues así se pusieron en el terreno político. Pero, híjole, yo te preguntaría, y aunque sé prácticamente la esencia de mi pregunta es, la gente a lo mejor no lo sabe, pero ¿qué méritos tienes para querer ser senador? O sea, como que para decir, oye, yo aquí estoy, ¿qué? ¿Me van a tomar en cuenta o no? Pues mira, digo, no soy yo quien para hablar de los méritos que pueda tener. Lo que te puedo decir es que sigo teniendo hasta la fecha, y espero conservarlo siempre, la intención de ser un factor que ayude a mejorar las condiciones de lo que es el gobierno en general. Y esto te lo digo de siempre porque precisamente yo, cuando inicié mi trayectoria en este tema de la política, fue derivado precisamente de un comentario que le escuché en aquel entonces a Manuel Cloutier, que él decía, siendo empresario todavía no político, que si pensamos que quienes están gobernando no lo están haciendo bien, pues entonces no es suficiente criticar desde afuera, hay que tratar de participar adentro también. Y eso, bueno, pues me quedó muy grabado porque entonces yo también era empresario y a partir de entonces empezó mi participación en política y sigue siendo vigente para mí pues esa inquietud de tratar de hacerlo. Y finalmente, bueno, pues creo que por las diferentes actividades que he transcurrido, he pasado, bueno, pues a lo mejor tengo la posibilidad de aspirar a un puesto de ese tipo y a través, si se logra el objetivo de ese puesto, pues buscar de alguna forma incidir positivamente. ¿Buscarías ser candidato por la vía directa o por la primera minoría? Pues mira, yo hasta la fecha, Ever, tengo... A ver, ¿qué te mereces eso? En mi carrera política tengo... Minoría? No, mira, tampoco es un tema, ahora sí que decir que lo merezco o no. En el caso del Senado, ahí no hay más que una vía, que es la de competir. Finalmente, si quedas en segundo lugar como fórmula, entra el que va en primer lugar en esa fórmula. No, pero también puede haber un caso de una circunscripción. Sí, puede, exactamente. No es mi caso. Finalmente, creo que si lograr el objetivo de tener la candidatura sería bajo el concepto de mayoría. De mayoría. ¿Tendrías que ir a lo mejor con una priista? Pues son cosas que todavía están por determinarse, y que entiendo que sí será también el tema de la alianza que se ha tenido con el PRI y el PRD. Alianza que ahí está, pese a muchas cosas, al menos en Durango tiene más vida, ¿no?, que en lo nacional. Pues mira, Durango fue tal vez de los primeros experimentos. En ese momento era un experimento, hoy es ya una realidad el haber logrado un triunfo, digamos, en la gubernatura y en algunas alcaldías bajo este concepto
de alianza. Yo lo he cuestionado recientemente porque me parece que no del todo ha funcionado y me parece que el PAN como tal también se ha ido desdibujando ante este escenario de la alianza, si bien El fue que más ha útil. perdido en la alianza es el PAN, Jorge. Yo creo que sí, y sobre todo en lugares como Durango. Finalmente aquí logramos el triunfo que era lo que queríamos, el tratar de frenar el avance, en este caso de Morena, que se logró y creo que sin la alianza no hubiera sido posible, pero el discurso en su momento fue siempre que no era solo una alianza electoral, sino también tendría que ser un ejercicio de gobierno compartido, que me parece que no ha sido del todo y que además efectivamente el PAN como partido se ha venido en ese sentido perdiendo, digamos, en este escenario de la alianza. Pero, a ver, ¿por qué perdió esa esencia el Partido Acción Nacional? ¿Por qué se perdió con el PRI? Si venían de haber gobernado 6 años. Sí, bueno, y de haber gobernado el país durante 12 años, Exacto. en fin. Pero, a ver, aquí en Durango, o sea, a ver, finalmente los errores de esa gobernanza híbrida, rara, porque Aispuro no era panista, Jorge. Pues mira, yo creo que el panismo, en este caso el panismo no es un asunto que tenga que darse bajo ciertos criterios. Finalmente quien decide incorporarse al PAN, bueno, pues el PAN tiene en sus estatutos esa posibilidad, lo recibe. Finalmente, efectivamente, muchos de los perfiles que están, no solo en el PAN, sino en otros partidos, pues tienen sus orígenes en otro partido diferente al que están. En el caso del PAN es igual, pero sí creo que efectivamente ese tipo de cosas y muchas otras más, pues fueron influyendo en el ánimo de la gente. Son los riesgos de gobernar, Ever, en donde finalmente si haces las cosas bien, puedes tener un cierto reconocimiento social, no siempre se da, pero si las haces mal, yo creo que también el castigo social pues es inminente. Esa fue la caída del PAN. Esa, entre otros muchos factores. Yo creo que... ¿Pero influyó más eso o influyeron los otros factores o influyó la alianza o influyó qué? Pues mira, es que es un tema nacional. Yo creo que Durango no es ajena a esa realidad y tiene su propia realidad, pero es un tema nacional, es decir, a nivel nacional la alianza ha sido necesaria para frenar, digamos, el avance, en este caso, de Morena. Pero yo creo que el avance de Morena, en parte, también se debe ver al retroceso y a la desconfianza que los partidos hemos generado en la sociedad. No es solo el poder que Morena tiene, ha capitalizado el discurso opositor y lo ha hecho muy bien, además de los programas sociales, etcétera, pero también los errores que se han cometido desde los gobiernos, tanto del PRI y del PAN, que han generado en la sociedad una desconfianza, y eso ha hecho pues esta combinación de factores que ha provocado a lo mejor el avance de Morena y el retroceso del PRI y del PAN. Pero el retroceso del PAN, la caída, el PAN ahorita está en una crisis interesante porque está desdibujado, porque está no tiene una ideología clara ahorita el PAN. O sea, tiene muchas corrientes, tiene muchos neopanistas. Y alguna vez lo platicábamos tú y yo, Jorge, no hay una esencia en el PAN ahorita. No se ve alguien que realmente diga, sí, yo sigo los preceptos de Gómez Morín, o del Maquío, o de Castillo Peraza. No hay. Sí, mira, el PAN, pues bueno, inicia y tuvo una historia muy larga dentro de la oposición, y ahí se generó un prestigio social como opositor. Creo que el PAN, una vez que llega al poder, empieza a convertirse también en lo que muchas veces critico, y es la realidad que estamos viviendo ahorita. En lo nacional. Destruir. Sí, así es. O sea, es correcto, así es. Y ahora, bueno, pues incluso en la propia alianza con el PRI, bueno, el cuestionamiento es, bueno, ¿por qué si criticaste tanto un partido, ahora eres aliado? El discurso y la narrativa, bueno, pues es en función de que hay un enemigo mayor que lo que la confrontación con el PRI ha habido. Pero sí creo que el PAN, precisamente parte de los errores que ha cometido, que han sido muchos y también ha habido aciertos, pero ha sido convertirse en mucho en lo que antes criticó. Sí. Oye, a mí me queda claro algo, Jorge, y qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar, porque yo creo que Jorge Salum pudo haber brillado más en la alcaldía
si el pinche Espuro te hubiera dado la lana de tus participaciones federales. Si me equivoco, pues me equivoco. No, fue un factor importantísimo, claro. O sea, Fueron pudiste cerca de... haber crecido tú porque pudiste haber hecho obra. Y eso te limitó, Jorge. Pues mira, fueron cerca de 500 millones de pesos, cosa Sí. que nunca creo que en la historia de ningún municipio en el país había sucedido. Pero hubo otros factores, Ever. Ese fue uno muy importante, desde luego. 500 millones de pesos no te llegaron. No llegaron, efectivamente, de los 3 años. A partir de nuestro primer mes en la presidencia municipal, las participaciones ya no llegaban completas y se fue acumulando a lo largo de los 3 años esa cantidad que actualmente todavía, pues bueno, se le adeuda al ayuntamiento actual. Pero aún así, Ever, se lograron hacer muchísimas cosas. Por eso te decía que no fue el único factor. Desde mi punto de vista, ese fue uno, a lo mejor el más importante. Y el otro yo se lo atribuyo ya a toro pasado, haciendo un análisis de cómo se dieron las cosas a la propia pandemia. La pandemia no claro. solo afectó en el tema de salud, Sí, sino en el de comunicación. Es decir, era muy difícil comunicar desde la presidencia municipal en medio de una pandemia, porque la gente pues estaba preocupada pero a ver, por cuestiones Jorge, de salud, ¿no? Tú fuiste muy respetuoso porque es tu formación. Pero en lo corto, ¿qué le decías al licenciado Espuro? Mira, siempre hubo un diálogo constante, frecuente. ¿Pero qué le decías? Oye, gobernador, ¿cómo le decías? Sí, gobernador. Oiga, gobernador, necesito mis participaciones, entrégueme las participaciones. ¿Qué era el tema? ¿Qué te decía? Porque yo te lo digo, te lo critiqué y te lo digo de frente ahora, se me hacías muy tibio, Jorge. Como que sí debías decir, oye, ya, che, güero, ya suelta el dinero, o sea, no seas así. Mira, lo que pasa es que lo que no hice fue hacer mediático, suficientemente mediático, digamos, los ejercicios de cobro, la reclamación que había. Era un tema que se trataba con mucha frecuencia con él y con el propio entonces secretario de Finanzas, con Arturo Díaz Medina, el Totoy, con quien más tenía comunicación en función de los adeudos. Y eso prácticamente por semana teníamos una plática que a veces era, digamos, ríspida. ¿Sí era ríspida? Con el secretario de Finanzas, sí. Con el gobernador muchas veces, bueno, el argumento era una cosa que le decía el secretario y que él tenía otra información. Finalmente, en los últimos meses de la administración, yo le daba al propio gobernador entonces un estado de cuenta por mes de lo que se debía para que él tuviera la información de nuestra parte y no solo la que el secretario de Finanzas decía que le transmitía, y que muchas veces era precisamente la discusión, la diferencia en la cantidad, que terminó siendo a final de cuentas 500 millones de pesos, y que entiendo que en la actual administración estatal y municipal no ha habido retrasos en el pago de las participaciones, con lo cual, bueno, pues es todavía un asunto que genera más dudas si el argumento que daba el entonces secretario era real o no. Pero tú, ¿qué le decías, por ejemplo, a Espuro? Oye, a ver ya, o sea, ¿con quién te mandaba con Totoy? Sí, y siempre hubo el ofrecimiento de cubrir el adeudo. Porque nunca te dijo que no. Nunca me dijo que no, ni el secretario. Es decir, todavía 2 o 3 días antes, Pero más te bien. dieron a tole con el dedo. Pues sí, visto ya cómo se suceden las cosas, desde luego que así fue. Y aparte que efectivamente Esteban Villegas, el actual gobernador, les ha pagado puntualmente a todos los ayuntamientos las participaciones, con lo cual te da el mensaje de que sí existe el recurso. Es decir, porque el argumento que siempre se me dio fue que llegan 10 pesos y se necesitan 15, así que tenemos que distribuirlo, digamos, entre todas las obligaciones que tiene el gobierno, y por eso los ayuntamientos también se ¿Tú quedan. te arrepientes de no haber hecho público eso, Jorge? ¿Tú no te arrepientes de no haber expresado ante la sociedad? Porque tú cargabas con eso, a ti te decían que no querías hacer obra o que faltaba hacer algún tipo de obra, y pues tú ponías la cara y pues sí, o sea, los reclamos te llegaban a ti. Sí, bueno, mira, a lo mejor de haber sabido que no se iba finalmente a cubrir ese adeudo, porque siempre tuve el ofrecimiento de que se iba a cubrir, de que íbamos a cerrar la administración sin adeudos, como era correcto, y en ese sentido, bueno, pues yo creí que así iba a ser, lo cual no fue. Así que de haber sabido, efectivamente hubiera hecho acciones mucho más contundentes para tratar de recuperar ese dinero y que se ejerciera en nuestra administración. Porque sí debieron haberse ejercido esa cantidad y nos hubiéramos mejor a todos en el municipio.
Pues estaba presupuestada, es decir, son participaciones que al inicio de cada ejercicio las presupuestas, tanto ingresarlas como gastarlas, de tal suerte que si no llegan, no se gastan. Pero fíjate, aún así, Ever, a pesar de 500 millones de pesos de adeudo por cobrar, dejamos la administración financieramente sana. Pudimos haber gastado ese dinero y haberle dejado a esta administración ya actual, pues un adeudo en proveedores o en lo que fuera de cerca de 500 millones de pesos porque estaban presupuestados a ingresar. Es decir, eran seguros, entre comillas, ¿verdad? Y no lo hicimos y aún así, pues bueno, se logró entregar una administración financieramente muy sana. Aún así, lograron entregar una administración sana. Así es. A ver, Jorge, es que ese lastre que dejó la administración panista de Aispuro, ¿le puedo llamar así? Sí, claro, desde luego que lo fue. Ok. Ese lastre que dejó la administración panista te afectó a ti, en tu figura política, en tu ejercicio político. Y ahora buscar la senaduría es complicado, Jorge. Bueno, lo que pasa es que yo no puedo, digamos, asumir la responsabilidad de algo que nosotros no hicimos, tuvimos la culpa de, porque a pesar de, Ever, como te comento, se entregó una administración financieramente muy sana, se hizo una obra pública que fue importante, se cubrieron todos los compromisos, no se dejaron adeudos con proveedores salvo los del mes que corría en ese momento. Es decir, nosotros entregamos, hicimos lo que nos correspondía hacer. Yo, pues bueno, creo que no... Pero eso te lo van a sacar en la campaña, si haces campaña. Pues sí, pero finalmente, repito, ¿Sí estás no es... consciente de eso? Sí, pero no es un tema como tal que yo crea, en lo personal, que nosotros tuvimos, digamos, una responsabilidad directa en un mal ejercicio de recursos, es a lo que me refiero. No, pero sí cargas con eso. Sí, bueno, pues, finalmente fue algo que dificultó hacer... ¿Cómo fue los últimos días con Aispuro? ¿Cómo fue tu relación de los últimos días con Aispuro? Pues mira, ya cada vez se fue tornando un poquito más complicada. Siempre fue cordial, debo decirlo, y además él siempre me atendió, siempre que se le solicitó audiencia, hablar con él, siempre estaba dispuesto a hacerlo. Igual el secretario de Finanzas. 2 o 3 días antes de que concluyera nuestra administración, la de ellos todavía le quedaban algunos días más porque son fechas distintas. El secretario de Finanzas me dijo que no se iba a poder cubrir, que no había el recurso y finalmente, bueno, pues como así fue. Y ya no hubo en ese momento una comunicación con el gobernador hasta el día de la toma de protesta de Toño Ochoa. Hasta ahí. Así es. Ahí ya no volviste a verlo. A partir de entonces ya no nos hemos vuelto a ver. Ya no te ha hablado. Hemos tenido una comunicación muy breve en algunos escenarios, pero no hemos tenido ya ninguna conversación. ¿Era tu amigo Aispuro? Y lo sigue siendo finalmente, así es. Sí. O sea, finalmente al margen de la política. Creo que eso es importante, ¿eh? Sí, no, mira, finalmente, bueno, pues tuvimos 3 años de una convivencia que además, a pesar de que pueda haber ejercido esos 500 millones de pesos, Ever, hubo obra pública cubierta por el gobierno del estado en el municipio de Durango, es decir, al margen de esos 500 millones, y siempre hubo esa disposición de él de escuchar y no se hizo ninguna obra por el estado que nosotros no solicitáramos. Okay. Así que bueno, pues hubo sus pros y sus contras. Es tu amigo, sigue siendo tu amigo. Así ¿Y es. Gina sigue siendo tu amiga o ya de plano ahí se rompieron los puentes? No, mira, bueno, pues la discusión política es una, Ever. Creo que hay diferencias radicales en nuestra forma de pensar, tanto con Gina como con el propio Toño Ochoa, cosa que ya dificulta tener una comunicación y por lo tanto una amistad como la mejor la tuvimos. Pero eran los tres momento. Ahí muy aliados, porque coincidíamos en objetivos y en procedimientos. Hoy creo que los caminos han sido ya muy distintos. Ellos han optado por un camino en el cual yo no estoy de acuerdo y creo que es precisamente parte de lo que ha llevado a que el PAN vaya perdiendo esa credibilidad y en ese sentido, bueno, pues finalmente podemos convivir, coincidir, pero bueno, finalmente la amistad como era antes... Ya no son amigos. Bueno, somos conocidos, no tenemos una amistad como la que hubo antes. La progenitora. ¿Quién es más tu amigo? ¿Aispuro o Gina? Aispuro. Ay, güey. Sí. ¿Quién es más tu amigo, Toño o Aispuro? Aispuro. Aispuro. Sí. ¿Así?
Sí, sí, independientemente del Órale. desempeño que él haya tenido como gobernador, pues no hubo como tal una O diferencia. sea, si tú en le ese hablas a tiempo. Expuro y le dices ahorita, suponiendo, oye, güero, fíjate que necesito que me prestes 100,000 pesos, ¿te los presta? No, no sé, nunca hemos tenido esa tipo de circunstancias, pero sé que me tomaría la llamada. Entonces es más tu amigo ahorita Expuro que Gina y Toño. Pues mira, hay más comunicación con él en ese sentido. A lo mejor tampoco puedo considerar que hubo una amistad como tal en donde él me considerara Entonces su que amigo. conociste primero a Gina y a Toño. Sí, bueno, lo que pasa es que con ellos ha habido una diferencia en formas de actuar muy importante, que eso nos ha dividido mucho. Ok, ¿y ahorita son tus enemigos, tus adversarios? No son enemigos, ni mucho menos, ni tengo nada contra ellos más que la crítica al actuar en algunas de las posiciones que han tenido. Ajá. ¿Cómo te llevas con el dirigente estatal del PAN? Pues mira, Mario Salazar. bien en términos generales, él incluso coincidimos él y yo como diputados federales Sí, en la sí, me 60 acuerdo. legislatura. De hecho, me extrañó mucho ya que se quedara aquí y fuera dirigente estatal finalmente, ¿no? Pero bien, hay una relación pues cordial. No fui yo quien lo apoyó tampoco para que llegara a la dirigencia estatal. No, Yo tú estaba no con querías Gerardo que Galaviz. fuera. Pero ya una vez que él es el presidente, bueno, pues lo he respetado como tal y hay una relación cordial. Ajá. ¿Con quién te llevas bien, pues, ahorita del PAN? ¿Carlos Maturino, Castrellón? Mira, con todos hay un diálogo, Ever. A lo mejor, bueno, tenemos diferencias en la forma en cómo se han conducido ciertas cosas, pero creo que con todos hay todavía la posibilidad de hablar y de dialogar. Marco Cortés. Con Marco también, así es. Marco Cortés, aunque quiera pedir firmas y estas cosas. Está despedazada la oposición, ¿eh, Jorge? Sí, la verdad es que bueno, a nivel nacional también ante el escenario de la elección federal que se viene, pues creo que hay que tener mucho cuidado porque todavía hay un riesgo mayor de que el PAN con malas decisiones también vaya perdiendo ese Pues posicionamiento yo no veo a social. quién. ¿Tú apoyas algún candidato visible a Santiago? ¿Apoyas a A mí me Santiago? gustaría Xóchitl Gálvez. Xochitl Gálvez. Xóchitl Gálvez. Sí, sí, Sí. sí. Sí tiene más. Sí. Digo, Es una no persona- sé si le alcance. Exactamente, pero mira, yo creo que ese es el tema, Ever. A veces nos vamos con el que puede ganar y lo que creo que es importante es que nos vayamos con quien más creemos. Y Xóchitl es una persona que además creo que no es panista afiliada. No, no es panista afiliado. Pero es una persona, me parece, Oye. muy congruente, muy inteligente, muy echada para adelante, muy honesta, me parece a mí. Así que bueno, y creo que sería si llegara a ser presidente de México, Xóchitl sería un excelente presidente. ¿Por qué en un momento dado se pensó que te ibas a ir del PAN y que te ibas a ir a MC? ¿Por tu amistad con Pati Flores? No, fíjate que yo creo que fue un rumor, Ever, que surgió. No quiero ser metiche, pero dicen que fue tu novia, ¿no? ¿Verdad? Sí, Pati y yo fuimos novios Ah, hace ¿sí? muchos años. Sí, así es, sí. Mira, no sabía. Sí. Y luego Pero se no, mira, casaron, yo ¿no? creo que la situación de que me voy del PAN No es por eso, ni nada. no, surgió más bien por el deseo que tienen algunos panistas de que me vaya del PAN, no tanto porque yo he hecho. Pero ¿quiénes quieren que te vayas del PAN? No, bueno, seguramente hay algunos, no puedo dar Gina. nombres porque no lo han dicho explícitamente, es una especulación de mi parte nada más. ¿Verdad? Oye, entonces Pati se fue tu novia. Sí, Pati fue mi novia, sí. Fíjate que alguien me lo dijo y dije, no, se lo voy a preguntar a George. Sí, algunos años, sí. Bueno. Sí. Bueno, pues dile a la gente, Jorge, ya estos últimos minutos, ¿quieres ser senador? Sí, ¿Tienes bueno, mira, con qué? decidí buscar esta oportunidad, no era una decisión tomada hasta hace algunos días y me parece que hay que seguir levantando la mano por tratar de hacer algo por Durango y por este país. Creo que la situación que se está viviendo en México, la situación que se está viviendo en Durango, la que se está viviendo incluso en el PAN, creo que sí hace necesario también, bueno, que quienes consideramos que podemos todavía aportar algo, lo hagamos. Pues mi querido Jorge, te agradezco mucho, Jorge. Nunca voy a olvidar que un cumpleaños mío estabas tú enfermo y te tomaste la molestia de marcarme. No, nunca es molestia. Y Ever, eso lo voy a recordar porque estabas enfermo, estabas en la cama, estabas en el hospital y tuviste este gesto que yo ahí guardo, mi querido Jorge. Sí, no, al contrario, Ever, muchas gracias. Por cierto, muchas felicidades por tu cumpleaños muy reciente, por cierto. Ya no Gracias, te pregunto Jorge. cuántos cumples porque... 52, Jorge, no estás muy 52. chavo todavía, sí. Pero bueno, gracias, Jorge Salón del Palacio, en Si Dios lo sabe.
quiere ser senador de la República. Primero candidato, vamos a ver qué le depara el destino. Si Dios lo sabe. Gracias, Jorge. A ti, Ever, gracias. Ever, muchas gracias. Gracias.